¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, tuberculosis renal, ¿no? Como ustedes han visto hace un momento, tuberculosis es un proceso infeccioso, ¿no? Podríamos decir que es una parte de lo que es una infección urinaria, porque en sí pues es una infección, ¿no es cierto? Lo que pasa es que aquí cambia el germen. El germen es prácticamente el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que esta tuberculosis renal es una infección por este Mycobacterium, pero es una infección extrapulmonar, ¿no? Uno de los principales órganos afectados siempre, ¿no? Que ingresa por vía respiratoria es la tuberculosis pulmonar. Esta es una extrapulmonar y de las extrapulmonares es una de las más frecuentes, ¿sí? Entonces es un problema de salud pública global, especialmente en países como el nuestro, por ejemplo, que a pesar de todas las medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, ¿no? Hasta el momento no hemos podido erradicarlo, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una época de pausa hace varios años antes de la pandemia, donde no se reportaban más casos y de repente comenzaron nuevamente a aparecer los multiresistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública global. Según la OMS, en 2019 en todo el planeta hubo 10 millones de casos nuevos y 1,2 millones de fallecimientos. Se clasifica según la localización anatómica afectada, aun cuando la TB renal es aquella en la que están afectados tanto los sistemas colectores urinarios como es pelvis, riñones, cálices, uréter y vejiga, y es menos frecuente en el parénquima renal, por ejemplo. ¿Sí? Es una entidad poco frecuente, pero puede simular diferentes enfermedades de las vías urinarias. En general, se requiere alta sospecha clínica para llegar al diagnóstico. Eso es totalmente cierto. Hay pacientes que estaban dando vueltas, ¿sí? Todo el tiempo por una hematuria, por una infección urinaria recurrente que persistía, que le dan tratamiento no mejoraba y el urocultivo salía negativo, ¿sí? Entonces ahí me dio una leucocituria que no era muy marcada, pero sin embargo, el urocultivo negativo y el paciente seguía quejándose de molestias. Entonces, en estos casos nosotros tenemos que sospecharlo, ¿sí? Hay que brindar un tratamiento acorde a la condición clínica y así evitar la pérdida de la función renal. Entonces, es una de las principales formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar a lo largo del periodo asintomático que evoluciona con lesión renal y se disemina rápidamente a tuberculosis genital. ¿Mm? Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen un riñoncito bien, con su tamaño, todo, bordes bien definidos y miren acá la cantidad de granulomas que se han formado y todo el daño que ha generado a nivel parenquimal. Ya este riñoncito prácticamente está todo calcificado y todo seco. Todas las especies de micobacterias, ¿sí? Son capaces de producir una enfermedad renal, ¿sí? Pero Mycobacterium tuberculosis es el patógeno más frecuente. Aquí vemos, por ejemplo, genitourinaria, ¿sí? Es más o menos aproximadamente después de la pulmonar, ¿no es cierto? El tercero o cuarto en el grupo. Según la OMS, un tercio de la población mundial es portadora de tuberculosis y 90% de los casos se presentan en países de desarrollo y eso es cierto, ¿sí? Miren, yo cuando estaba haciendo mi internado, ya tuve un pacientito, era un paciente ya adulto mayor y había sido de su carrera profesional, había sido médico, ¿sí? Y ingresa de repente por un cuadro que nadie entiende, primero un cuadro pulmonar, que no se determina nada, ¿sí? Le dan tratamiento antibiótico, de repente una noche tiene una crisis, ¿ya? Un trastorno al sensorio y le hacen la tomografía y luego este, la punción lumbar y encuentran que era una TB, ¿sí? Una meningo TB. Entonces, nosotros, por ejemplo, como personal de salud, tenemos que utilizar sí o sí las N95, ¿sí? Especialmente si van a entrar ustedes a área de respiratorios. Por favor,
tengan en cuenta ustedes, acostumbren a utilizar su N95, porque nosotros, como estamos en constante este, contacto con los pacientes, no sabemos, no tienen escrito tengo TB o soy portador de TB, no tienen escrito, ¿sí? Y ustedes, si ustedes entran sin las condiciones adecuadas, ustedes que se duermen, que duermen tarde, mejor dicho, se acuestan tarde a dormir, no duermen las 6 horas por lo menos, ¿no es cierto? Ustedes dormirán pues 3 horas, ¿no? No, a veces no comen bien porque están corriendo de aquí para allá, ya les tocó terminar su rotación, ya tienen que irse nuevamente a la universidad, ni siquiera almorzaron bien. No sé cómo será su desayuno, seguro que algunos ni toman desayuno, ¿sí? Tal vez ni siquiera cenan bien, ¿no? Yo sé que está a la mano la comida chatarra y eso todavía es mucho más preocupante. Entonces tengan en cuenta que sus defensas no están bien. ¿Ya? Claro, ustedes son jovencitos, tal vez pueden recepcionar el Mycobacterium y ahí estar latente en ustedes, ¿no? Y en cualquier momento, tal vez, esto va a aflorar, como puede ser en este médico porque ya era anciano, ¿no? O tal vez alguna otra situación que les pueda llevar en una situación de estrés o de preocupación familiar a desarrollar una enfermedad y puede ser tal vez hasta una extrapulmonar que puede ser a veces severa como el caso de este médico que arañoso, ¿no? Y que bueno, el desenlace que pueda tener o que las secuelas que pueda presentar tal vez ya no son tanto como en una persona más joven, ¿no? No son tan penosas, se podría decir, ¿no? Porque las secuelas sí son serias. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros podemos ser como personal de salud, podemos ser portadores de tuberculosis. Miren, hace un año, casi dos, creo, nosotros hemos tenido una paciente enfermera de Abancay, creo, ¿ya? Que ha venido con un cuadro de hematuria, proteinuria, ¿ya? Y se le hace la biopsia, miren, o sea, ni siquiera sospecharon con claridad, ¿ya? Y era una TB renal. Entonces, para que nos demos cuenta que nosotros como personal de salud somos un punto importante, un blanco importante para este germen. Entonces, tomen las medidas, ¿sí? Si nunca antes les habían hablado, ahora háganlo. Tomen las medidas correspondientes para prevenir un evento así, ¿sí? Porque nosotros somos blanco de estas infecciones y no solamente tuberculosis, hay muchas otras enfermedades infecciosas que se pueden contaminar por las vías respiratorias, ¿ya? Y esas mascaritas chiquititas que usamos, bueno, si estamos en nefro, podemos confiarnos o tal vez no, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Mira, no sé, este paciente puede ser que tenga, sospechar de todos, no estaría mal tampoco, pero sí van a entrar a áreas de pacientes respiratorios con muchísima más razón. Sería un pecado que ustedes no estén utilizando N95 en sus rotaciones de neumología o en áreas de neumología. Cada año suceden 2.000 defunciones por tuberculosis y el 90% de las infecciones en mayores de 15 años y el 80-85% con compromiso pulmonar. Y de ellos, 5 a 45% presentan manifestaciones extrapulmonares. La TB genitourinaria puede darse hasta en 30% a 40% de los casos, siendo la segunda en frecuencia después de la TB ganglionar. La fisiopatología. Hay principalmente diseminación hematógena, ¿sí? O sea, el punto, como hemos dicho, por donde ingresan los aerosoles infecciosos a los pulmones, ¿no es cierto? De los pulmones hacia dónde pasan, obviamente, ¿no? Puede ser un foco primario, ¿no es cierto? Hace una infección primaria o también por vía hematógena pueden ingresar hacia los pulmones, incluso la vejiga, ¿sí? Y como ya hemos mencionado, también por continuidad hacia el área genital, ojo. Entonces hay que tener bastante cuidado por este cuadro, ¿no? Entonces, pues, primeramente, ¿no? Pueden haber, pues, ¿no? Un cuadro silente, no, aparentemente no hay síntomas, es asintomático y con el pasar ya de, pues ya bastante tiempo, ¿no? Semanas, puede haber una tuberculosis pues miliar, miren, ya comienza a afectar diferentes puntos a nivel, ¿sí? Renal. Y con el pasar del tiempo ya comienza a haber
a nivel ureteral o de pelvis, comienza a haber estenosis, hidronefrosis, pérdida, y como ustedes se dan cuenta, miren cómo va dañando incluso el tejido vesical. Entonces coge todo, no perdona nada. Por eso tienen que ustedes detectarlo, ¿ya? Entonces alcanza ambos riñones, hay un periodo asintomático, luego por vía canalicular se desplaza pelvis, uretra, próstata, uretra y epidídimo. Se puede clasificar en dos formas: TB miliar, presencia en parénquima y especialmente en corteza de los pequeños nódulos grisáceos causando por los granulomas con una necrosis central de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Miren, estas son fotos de riñones reales, ¿sí? Y ustedes acá pueden ver, miren estos granulomas calcificados, se ve claritos, ¿sí? Y miren acá cómo se ha formado ese calcio, ¿sí? Miren cómo ha tomado, aquí ustedes ya no ven el parénquima renal como debe ser, ¿sí? Todo esto lleno de calcio, por ejemplo, miren, están viendo ustedes, ¿no es cierto? No produce síntomas clínicos específicos y presentan síndrome cístico. Entonces, esta TB gaseosa genera, por ejemplo, estas cavitaciones en la zona medular y hay una destrucción ya prácticamente de las papilas, ¿no? Han sido sustituidas por este material gaseoso y pues obviamente pues van a haber granulomas calcificantes, necrosis, ulceraciones, y la lesión es capaz de extenderse vía canalicular a las vías urinarias donde crea estenosis de los conductos, lo que hemos visto en la foto anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a presentarse? Disuria, polaquiuria, nicturia, leucocituria y hematuria. Esto es un síndrome cístico, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y esto se puede presentar en cualquier infección urinaria, ojo, ¿sí? Pueden haber incluso cólico nefrítico por presencia de coágulos, 50% debuta con epididimitis tuberculosis, por ejemplo. Entonces ven acá, por ejemplo, constantemente en las noches se está yendo a orinar y todo el mundo piensa esto es una infección urinaria, siguen dando tratamiento para infección urinaria, hacen urocultivo, sale negativo, entonces, y sigue el cuadro y no cambia, no mejora, ¿sí? Entonces, la triada de Colombino, esto no es para que nosotros podamos sospechar y determinar el diagnóstico, ¿no? Tenemos una orina con un pH ácido, tenemos una piuria y una orina séptica, que significa un urocultivo negativo, ¿sí? Entonces, esta triada en un paciente nos tiene que hacer sospechar de una TB renal, ¿sí? La piuria estéril también la podemos encontrar en nefropatías por analgésicos, en infecciones por clamidia, por plasma y por Mycobacterium tuberculosis, que es el que estamos mencionando. ¿Qué complicaciones pueden llevar? Insuficiencia renal, litiasis renal de 7-18%, sobreinfección, ¿sí? Con otros gérmenes, y hipertensión en riñón mástica. Siempre sospechar el diagnóstico con antecedentes de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y piuria estéril, o sin respuesta a tratamiento antibacteriano en aparente cuadro de una cistitis bacteriana. El diagnóstico fundamental de esta tuberculosis, pues obviamente es la demostración del bacilo de Koch en la orina, ¿sí? El urocultivo es obligatorio de realizarse en el medio de Lowenstein, lo que permite el crecimiento del bacilo, aunque a un ritmo muy lento de 3 a 8 semanas, ¿sí? Y se deben hacer de 3 a 6 cultivos en la primera micción matutina, ¿sí? La radiografía, ¿qué nos va a mostrar? ¿Sí? Calcificaciones en el parénquima renal, la ecografía, dilatación pielocalicial, la urografía excretoria nos puede mostrar cambios tempranos en el 90% de los casos, como pues lesión, necrosis parenquimatosa, fibrosis o exclusión de un cáliz renal. En casos avanzados, daño extenso con distorsión calicial, estenosis o dilatación ureteral y fibrosis vesical, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, ven, se ha hecho esta imagen para poder determinar, obviamente, cómo está los riñoncitos, si es que está pasando. Y ya vemos aquí sitios de estenosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Sitios adelgazados, aunque todavía pasa, ¿no? Y acá, por ejemplo, impresiona unas calcificaciones, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, también una imagen, una resonancia, por ejemplo, ¿no?
Podemos encontrar irregularidades en los márgenes de la papila, ¿sí? Imagen en deoración y áreas de menor densidad de contraste, cavidades que se comunican con el sistema pielocalicial dando la imagen en porra, destrucción del parénquima y fibrosis con dilatación importante de los cálices. En el 30% se observan calcificaciones renales con formación de abscesos e incluso fístulas, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, ustedes pueden ver en ambos, sus bordes no están regulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ya ustedes se dan cuenta aquí, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Está como que tuviera, ¿no? Una forma de C. Sí, doctora. Entonces aquí podemos nosotros darnos cuenta no solamente de las calcificaciones, sino también de esa imagen en porra, ¿no es cierto? Mediante ureografía intravenosa con nefrotomografía se puede valorar la intensidad y extensión de las lesiones para poderlas clasificar en 4 grupos. El riñón mástic, ¿sí? Miren este riñón, comparen con este, ¿sí? Obviamente ya este riñón está retraído, repleto de calcio, y aparece como una masilla, ¿sí o no? Y obviamente, este riñoncito prácticamente está dando un refuerzo, ¿no? De manera compensadora, se ha aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? El riñón mástic es una calcificación total del riñón y del uréter correspondiente a las calcificaciones que pueden irse extendiendo incluso a la suprarrenal o el mesenterio. Entonces, en estos casos, lo más importante es hacer, pues, la nefrectomía, ¿no es cierto? Las ulceraciones del parénquima que se acompaña de cavitaciones de una o varias papilas también. La estenosis de la vía excretoria, los cálices, originando imágenes en bolas, ¿sí? La pelvis que queda reducida a una cavidad retráctil y infractuosa, ¿no? Este está como una úlcera cavernosa, ¿sí? ¿Lo ven así? Aquí también, por ejemplo, ya podemos ver algunas úlceras pequeñitas cavernosas. Aquí ya prácticamente se ha tomado todo el riñón, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, ya vemos una especie de estenosis, ¿no? Es como que ha habido un cierre prácticamente en esta parte del uréter, ¿sí? También pueden haber calcificaciones o ulceraciones a nivel vesical. Entonces, si se dan cuenta, comienza desde las cálices, luego la pelvis, el uréter, como lesiones de estenosis segmentarias, como hemos visto también en la radiografía, ¿no es cierto? La vejiga, donde provoca irregularidades focales de la mucosa en las fases iniciales y la reducción del tamaño y retracción en las formas ya más avanzadas, ¿sí? Pueden haber lesiones múltiples, no solamente vamos a ver en un solo riñón o solamente a nivel renal, riñones, pelvis, ¿no es cierto? Uréteres, la vejiga ya comienza a tener, ya comienza a como que a retraerse también la vejiga, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para su tratamiento? El tratamiento, bueno, en etapas iniciales puede ser médico, ¿sí? O quirúrgico, va a depender también del grado de afectación y si hay maneras de recuperar todavía esos riñones. Y lo que se tiene que utilizar, si ustedes se dan cuenta, son los mismos medicamentos que se utilizan también para el esquema, ¿no es cierto?, de tuberculosis pulmonar. Lo que va a cambiar aquí principalmente son las pautas y el tiempo, ¿no? Obviamente va a depender también de cada paciente, ¿sí? Entonces, obviamente, las pautas de 6 meses son poco frecuentes, por lo general se utilizan pautas de 9 meses, pero como les digo, va a depender mucho del paciente. Hay que descartar de todas maneras que hayan otras infecciones agregadas y en pacientes, por ejemplo, con VIH, debe continuarse sí o sí la profilaxis con isoniazida, porque pues su inmunosupresión, ya hemos dicho, en estados de inmunosupresión pueden haber actividad siempre y cuando esta enfermedad tal vez no se pueda haber resuelto adecuadamente, ¿no? Y si existen lesiones obstructivas, hay que añadir prednisona, que nos va a ayudar a desinflamar más o menos por un lapso de 2 meses. En casos de cepas resistentes, ahí hay un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros damos tratamiento que hemos mencionado, no mejora, entonces tenemos que hacer o buscar un cambio ya con los medicamentos para los casos de resistencia, ¿no? Multiresistencia. Entonces tenemos aquí
4 grupos de medicamentos, ¿no? Que van a hacerle frente a estos cuadros, ¿no? De estos pacientes. La cirugía, en casos pues ya que ya no hay nada que hacer prácticamente por esos riñones y está generando pues un problema serio, porque como no va a llegar el medicamento, ya está todo gaseoso, hay que sacarlo porque hay riesgo de que comprometa otros órganos, ¿no? Antes era mucho más frecuente, ahora ya es menos empleado, porque si lo determinamos a tiempo, el tratamiento oportuno puede llevar a la recuperación de su función renal, ¿sí? En casos de estenosis ureterales, ¿sí? Han de manejarse con la colocación del catéter doble J mientras dura el tratamiento médico, ¿no? Para mejorar ese grado de estenosis. El pronóstico, sí, es bueno siempre y cuando, pues obviamente se haya detectado a tiempo y el tratamiento lo haya recibido de manera oportuna, ¿no? Las complicaciones, pues puede haber una insuficiencia renal terminal, ¿sí? Si es que, pues obviamente el cuadro fue muy severo y se detectó tardíamente. Puede haber epididimitis, puede haber hidroureteronefrosis, infertilidad, como ya hemos dicho, puede llegar a afectar a nivel de genitales también. Entonces, puede haber infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Prevención, cubrir la boca, ya les mencioné, N95, ¿m? La nariz, con papel desechable al tercer estornudar, más que todo, no, claro, si es que estuvieran pues, no sé, en alguna otra área, pero en ambientes donde ustedes puedan tener sospechas o riesgos, como es el caso, por ejemplo, de los ambientes hospitalarios, una N95, ¿no? La vacuna, ¿sí? Al recién nacido para protegerlo de las formas graves de la tuberculosis. Si hay un familiar diagnosticado con tuberculosis, acudir inmediatamente al centro de salud para descartar que no haya tenido un contagio o simplemente que haya tenido contacto, ¿no? Una vez, por ejemplo, un doctor, ya un neumólogo nos comentó, por ejemplo, mire, siendo neumólogo ya prácticamente con toda la experiencia, ¿no? Del caso, dice que se encontró con un amigo que no veía desde hace tiempo, ¿ya? En el hospital. Y él, pues confiados, se saludaron, todos hablaron, conversaron. Y luego, sí, entre toda la conversación que ya habían tenido ya por varias horas, ¿no? No sé, creo que se habían ido hasta comer juntos, todo. Le dice que, así que le habían diagnosticado esta tuberculosis, ¿no? El doctor se puso como loco, se enojó, se peleó con su amigo porque no había dicho antes de que hayan conversado y todo eso. Pero para que se den cuenta siempre, especialmente en el hospital, por favor, yo les recomiendo bastante su N95, ¿sí? No sé si la universidad puede apoyarlas con eso, sino ustedes mismos, ¿no? Como grupo pueden decir, miren, ¿saben qué? Compramos una caja y nos repartimos entre nosotros para nuestras rotaciones, ¿no? Y así ustedes pues se previenen y evitan este tipo de infecciones, ¿ya? Luego de los exámenes también, si el médico le indica pues medicación para prevenir la tuberculosis, porque sí puede darse una especie de profilaxis después de haber tenido contacto, ¿no? Hay que cumplir siempre con todo el tratamiento. Consumo de alimentos sanos de forma balanceada, su alimentación, chicos, por favor, su desayuno importante, ¿sí? Importante su desayuno para que tengan buenas defensas y no lleguen a complicarse con infecciones como estas, ¿ya? Bien, bien, aliméntense bien, coman bien, por favor, para que no tengan estos problemas, para fortalecer siempre el sistema inmunológico y prevenir las enfermedades. Y el diagnóstico de tuberculosis, pues no, si hay, usar la mascarilla correctamente, cubrirse la boca, nariz y mentón. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? No, doctora. ¿Están atentos? Sí, doctora. Bueno, ¿qué es la nefrolitiasis? ¿Sí? La nefrolitiasis es una enfermedad también, una patología que se caracteriza principalmente por la formación de los litos o cálculos en el aparato urinario superior, o sea, en el parénquima, cálices, pelvis y uréteres, ¿no? Es causa importante de morbilidad antes que de muerte o fracaso renal. O sea, ¿qué significa eso, no? Nos va a dar mayor riesgo de qué? De sangrados, de infecciones urinarias, ¿no es cierto? Pero puede conllevar a falla renal, sí puede conllevar, ¿no?
Su espectro clínico ha variado con el tiempo y la litiasis del adulto es mucho más frecuente en países desarrollados, ¿sí? Cinturones de litiasis, ¿no? Con tasas de prevalencia que oscilan de 4 a 20%, tasas de hospitalizaciones de 0.03 hasta el 0.1%. La mayor incidencia se da entre la tercera y quinta década de vida, con predominio en varones, ¿sí? De 3 a 4, ¿sí? Sobre 1, por ejemplo, en mujeres, y excepto en litiasis coraliforme, donde ahí sí las mujeres son las más frecuentes, ¿sí? Relativamente menos frecuente en afroamericanos. Y aquí más o menos, ¿sí? Para que veamos, por ejemplo, qué factores van a conllevar la formación de estos cálculos. Herencia, principalmente, ¿sí? Intrínsecos, propiamente de la persona, ¿no? A veces les digo a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen estos problemas, ¿sí? Que, bueno, pues definitivamente todos comemos muy parecido. Y es la verdad, ¿no? Todos consumimos alimentos ricos en calcio, ricos en fósforo, porque casi todos los alimentos tienen fósforo, ¿sí? Y ácido úrico, bueno, ahí pueden haber algunos que digan, bueno, yo me cuido, yo no como muchas carnes, pero la gran mayoría comemos una cantidad, pues, regular de carnes, ¿no? Pero no todos formamos cálculos. Entonces, obviamente hay un factor intrínseco en ellos, ¿sí? Un factor familiar que les se sigue pues perpetuando en sus generaciones y eso va determinando pues la formación de estos cálculos. Otro factor importante también es el sexo, como ya hemos mencionado, es más frecuente en varones y también más o menos el grupo etario, ¿no es cierto?, de 40 a 50 años. Extrínsecos, pues obviamente ya ahí con esos no podemos pues hacer mucho, o mejor dicho, lo que tendríamos que hacer, no podemos manejar el clima de donde nos encontramos, tenemos que irnos hacia otro sitio, ¿no? No tomamos mucha agua, bueno, tenemos que consumir mayor cantidad de agua. Y la dieta, ¿no? Mejorando o cambiando el estilo de vida y la dieta, podemos también reducir la formación de los cálculos. Hay algunos medicamentos o fármacos que están asociados a la formación de estos cálculos o de la nefrocalcinosis, que son, por ejemplo, a ver, para formación de cálculos de calcio, los diuréticos de asa, por ejemplo, la vitamina D, los glucocorticoides, los antiácidos, por ejemplo, ¿sí? La cetazolamida, la anfotericina, B, que principalmente están asociados a nefrocalcinosis, y la teofilina. Ácido úrico, los cálculos de ácido úrico, los salicilatos, el probenecid y miren el aloprinol. Miren, decimos aquí ácido úrico. ¿Qué damos para bajar el ácido úrico? Aloprinol. ¿No es cierto? ¿Qué nos puede formar cálculos de ácido úrico? El aloprinol. Ojo, hay que tener cuidado. Medicamentos que, sí, pueden precipitarse también para formar cálculos: triamtereno, aciclovir y indinavir. Hay que tener también cuidado porque en casos, por ejemplo, de también las infecciones, también pueden estarse llevando a la formación de cálculos. Factores de riesgo, características asociadas, obesidad e hipertensión arterial, la dieta, alta ingesta de proteínas animales, baja ingesta de líquidos, la baja ingesta de calcio también y alta ingesta en sal. Hay que tener cuidado bastante con la dieta. Climas calurosos o ocupación relacionada, historia familiar, anomalías anatómicas, infecciones por gérmenes uriolíticos y los medicamentos que ya los mencionamos, ¿sí? Entonces los hereditarios son realmente efectivos, pero no son constantes. Los alimentarios, las dietas muy ricas en proteínas, con hiperuricemia, o las vegetarianas estrictas también favorecen la litiasis oxálica. Desequilibrios vitamínicos, carencia de vitamina A, pueden producir queratinización del urotelio o también las dietas excesivas, ¿sí?, de vitamina D. Fármacos alcalinos por formación de fosfatos y carbonatos y también algunos destinados a combatir, por ejemplo, la hiperglicemia o las manifestaciones artríticas de la gota. Movilización de cristales de ácido úrico y es muy frecuente también los episodios de litiasis úrica aguda en las primeras fases del tratamiento con alopurinol y colchicina.
Los factores ambientales o sociales, el estrés, el miedo en las épocas bélicas, ¿sí? No se estresen, por favor. Las alteraciones metabólicas con o sin alteraciones hormonales del calcio, ácidos oxálicos y úricos, cistina y santinas. El hipertiroidismo produce un incremento de calcio, fósforo en la orina y alteran también el equilibrio coloidal y por tanto consigue la formación de sales precipitadas. Hay otros factores también asociados para los cálculos de estruvita y ahí sí tenemos que tener cuidado. Hay bacterias productoras de ureasa, Proteus, Haemophilus yersinia, ¿sí? Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Citrobacter y Ureaplasma. E. coli, miren, no es productor de ureasa. Y hay un factor importante para que estos gérmenes pues vivan y puedan formarse estos cálculos o precipitarse y es el pH urinario elevado. Características químicas de la litiasis. No, aquí vemos, ¿no? Y realmente parecen rocas. Ácido úrico, salato cálcico, fosfato amónico magnésico y este es el oxalato cálcico de hidrato, ¿sí? Aquí vemos cómo se ve realmente la piedrita, ¿sí? Y aquí vemos ya a nivel microscopio cómo vemos esos cristales, ¿no? Que se han ido juntando. Entonces, estos son los tipos de cristales, ¿no? O cálculos que se pueden presentar de oxalatos, de fosfatos, de purinas, ¿no? Y de cistina también, por ejemplo. Tenemos aquí los oxalatos cálcicos monohidrato o dihidrato, ¿sí? También los fosfatos básicos de calcio, de ácido de calcio de hidrato, del fosfato monóxido magnésico hexahidrato, que es el estrubita por si acaso, y el fosfato ácido de magnesio trihidrato. También las purinas, ácido rico en hidrato, de hidrato, el urato ácido de sodio, también el amónico, las santinas, la hipoxantina, ¿sí? Etcétera, ¿no? También la cistina que se puede sospechar en casos de cistinuria, por ejemplo. Hay mecanismos específicos de la cubierta minera, ¿sí? Cubierta oxálica, hay que tener bastante cuidado con el consumo del tomate, ¿sí? Disminución de cítricos, magnesio y vitamina B6, los cubiertos por fosfato por variaciones del pH urea, la cubierta úrica, aumento de la ingestión de proteínas, de la síntesis endógena de ácido úrico y disminución también del pH. La cubierta cálcica por aumento de la absorción intestinal de calcio o limitación elevada y por mineralización del calcio óseo. El contenido de los cálculos, 75% calcio, endosalato de calcio, fosfato de calcio y urato de calcio. 15%, miren, no es un porcentaje pues alto, pero miren, está segundo en frecuencia, es estrubita. 6% ácido úrico y solo un 2% de cisteína. La etiopatogenia. Bueno, estos cálculos, ¿sí? En sí son estructuras cristalinas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer, no? En una matriz orgánica de origen multifactorial, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar por diferentes etapas, son 4 etapas para su formación. La primera es la nucleación, la agregación, el crecimiento, ¿sí? La fijación del calcio. Entonces, los cálculos renales están formados por materiales que habitualmente pues, son excretados por la orina, ¿sí? Así solo pueden formarse cuando la orina está sobresaturada con respecto a sus cristales constituyentes. O sea, ¿qué significa? Un exceso en alguno de estos componentes, por ejemplo, ¿sí? Pues si tenemos un incremento en estos componentes, obviamente va a haber mayor cantidad excretada por la orina, ¿no? Y si está muy sobresaturada, eso va a generar pues que estos cristales pues precipiten, ¿sí? Entonces, hay un desbalance, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, entre factores promotores e inhibidores de la formación de los cálculos. Deberían estar pues prácticamente equilibrados, pero si hay un aumento de los factores promotores, ¿sí? Obviamente va a haber mayor cantidad de formación de cálculos.
Sí, esto debería ser lo normal, ¿no? Una solubilidad donde hay un equilibrio entre inhibidores y promotores. Pero cuando hay un cambio, ¿sí? Eso sería la precipitación, hay más promotores que inhibidores. ¿Y cuáles? Los factores promotores. Aumento de la concentración de soluto, que ya lo mencionamos. Variaciones del pH urinario, que hemos dicho principalmente un pH básico, ¿no es cierto? Y cuerpos extraños. Y los factores inhibidores: citrato, pirofosfato, magnesio, proteínas de Tams-Horsfall y nefrocalcina. Entonces, ¿van a haber mecanismos de la litogénesis? Pues sí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, ve, justo lo que hemos mencionado, ¿no? Estábamos comentando, ¿sí? Hay una formación, ¿sí? Primero una nucleación, luego poco a poco estos se van formando, se van acumulando, hay una agregación y poco a poco ya va formándose como una especie de retención de cada uno de estos cristales que se van agregando, se forma el cálculo. Saturación, cristalización. Entonces hay obviamente una concentración creciente de cristales, ¿sí? Y obviamente se ocurre una nucleación espontánea, hay un crecimiento rápido y hay mayor agregación de estos. Entonces ocurre aquí una zona sobresaturada. Estos cálculos, justo como se van agregando estos cristales, ¿no? Van formándose a partir de esos cálculos previos y no se forman nuevos, nuevos núcleos, ¿ya? Y esto es la zona metastable de sobresaturación. No hay nucleación ni crecimiento y puede producirse disolución, y esto es lo ideal, ¿no? Porque hay una zona estable y ahí sí no hay sobresaturación. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico se relaciona con la presencia, tamaño y obviamente localización de los cálculos, ¿sí? Si los cálculos son pequeños, no puede haber mucho problema, ¿sí? Si los cálculos obviamente pues están saliendo por el uréter, ¿no? O en la vejiga, por entre la vejiga, obviamente el dolor pues obviamente va a cambiar según la localización. Entonces, se forman en las papilas renales y cuando están fijos en ellas o en el sistema excretor no dan síntomas, salvo hematuria macro o microscópica, dependiendo de si ha movido en el cálculo. Cuando se desprenden o rompen y van descendiendo por la vía urinaria, desencadenan los cuadros de cólico nefrítico o crisis renoureteral, que constituye una urgencia médica representando el 2 al 5% de las consultas. Entonces, según el tamaño, la composición y la localización, obviamente pueden ser asintomáticos, pueden ser con presencias de hematurias totales esporádicas o infecciones urinarias, o dolor lumbar sordo y continuo, o crisis renoureteral, o lo que nosotros llamamos el cólico renal, ¿no es cierto? O también una anuria calculosa cuando este cálculo, por ejemplo, ha llegado a obstruir tal vez todo un riñón en un uréter o a nivel uretral, ¿no es cierto?, a la salida. La presentación clínica, entonces, dolor, no olvidemos, puede ser un cólico ureteral, ¿no? Una disuria, ¿no? Cólico renal, como nosotros llamamos dolor lumbar, etcétera. Hematuria, ¿sí? Puede haber también infección del tracto urinario, puede ser recurrente, infección crónica o pionefrosis, ¿sí? Una absorción urinaria sintomática, una normalidad urinaria sintomática, como ser la hematuria microscópica, la proteinuria o la piuria estéril, ¿cierto? O también, como ya mencionamos, pues una anuria que podría ser por un cálculo que está obstruyendo. Los diagnósticos, ¿cómo se hace el diagnóstico? No sabemos, buscamos puntos dolorosos renoureterales, ¿sí? Que pueden ser posteriores o también a nivel anterior, ¿sí? Y obviamente en el sedimento urinario, estudios retrospectivos encontraron que el 67% de pacientes con urolitiasis tenían más de 5 eritrocitos por campo. El grado de hematuria no es predictivo del tamaño o de la probabilidad de salida del cálculo. No hay literatura que apoye la teoría de la urolitiasis sin hematuria. Indica obstrucción ureteral completa. Piuria, ¿sí? En pacientes con urolitiasis debe buscarse hidronefrosis infectada. pH mayor de 7 sugiere litiasis de struvita y menos de 5
por ácido úrico. Entonces, ¿qué estudios analíticos rutinarios? Creatinina, electrolitos, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, sedimento y pH urinario. Y bueno, estudios de la litiasis recidivante, determinar pues obviamente la paratormona. Entonces estamos ante un caso de una nefrocalcinosis, excreción urinaria de calcio, magnesio, fosfato, ácido úrico y creatinina en ayunas y con sobrecarga de calcio y el test de acidificación. Aquí tenemos los valores de referencia de la eliminación urinaria de orina 24 horas de los principales anomalías metabólicas causantes de cálculos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en adultos, estos son los valores normales de calcio, de magnesio, ácido úrico, oxalato, citrato y cistina. En estos exámenes los podemos pedir, ¿sí? Sí, nos informan, pero hay muchos que, por ejemplo, no tienen reactivos, no hay información, pero por lo menos calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, sí podemos pedir, ¿no? Oxalato, citrato, cistina, ahí sí a veces tenemos problemas, ¿no? Entonces podemos pedirlos de manera particular si estamos sospechando de alguno de estos tipos de cálculos. Imágenes, pues obviamente la radiografía de abdomen, ¿no? Que fue de las iniciales, tiene una sensibilidad de 62% y una especificidad de 67%. Pero miren, llegó la ecografía y su especificidad puede llegar hasta 100% y tiene más sensibilidad que la radiografía, 85%. Si hacemos una pilografía intravenosa, aumenta la sensibilidad, pero a veces también los riesgos, ¿no? Pero no supera, por ejemplo, la especificidad de la ecografía. Sin embargo, la TAC, miren, tiene una sensibilidad muy cercana al 100% y una especificidad del 100%. Entonces, si en cualquiera de estos no encontraste la respuesta a tu problema de litiasis, la tomografía te va a ayudar e incluso te va a decir la dureza, ¿no es cierto?, del cálculo. Tratamiento de la crisis renoureteral, analgésicos por vía parenteral. Ni hablar, paciente viene con una crisis renal, lo primero que tienen que hacer ustedes es analgesia, ¿no es cierto? Entonces pueden dar opiáceos, dipirona, AINES, podemos dar AINES, ¿sí? Y medidas de apoyo como espasmolíticos, calor local, antieméticos, ¿no? Hidratación. Lo importante es lo hidratamos, ponemos una buena vía y hidratación. ¿Para qué? Para orinar, ¿no es cierto? Tratamiento expulsivo sobre ingesta de líquidos, benziodarona y trepidación. Litiasis cálcica por dieta de sodio, diuréticos tiazídicos, litiasis úrica, dieta pobre en purinas, alcalinización de la orina y alopurinol. Y si es una litiasis infecciosa, antimicrobianos específicos, inhibidores de la ureasa, ¿no es cierto? Litiasis cistínica, dieta pobre en metionina, alcalinización de la orina y de penicilamina. Entonces aquí tenemos las recomendaciones dietéticas, ¿sí? De todas maneras siempre hay que conversar con los pacientes y mostrarles, ¿no?, qué tienen que consumir y qué no tienen que consumir. Por ejemplo, tienen que consumir bastante agua, más o menos 2,5 litros de agua. Obviamente que va a depender también del tamaño y el peso del paciente, ¿no? No bebidas azucaradas, ¿sí? Pueden ingerirse zumos cítricos. El calcio, hay que evitar la restricción dietética severa del calcio, tampoco irnos al extremo. Más o menos su ingesta recomendada tiene que ir de 1000 a 1200 miligramos por día. Oxalato, hay que evitar los alimentos ricos en oxalatos. Las proteínas, restringir las proteínas de origen animal. Carbohidratos, también hay que restringir los carbohidratos refinados. La sal, limitar la ingesta de sal, ¿sí? La suplementación de calcio, considerar la hiperoxaluria de origen entérico y evitar la hipercalciuria idiopática. La vitamina B6, la vitamina C, hay que limitarla a menos de 2 gramos por día. La vitamina D solo si existe déficit. Y podría utilizarse la dieta Atkins, por ejemplo, la dieta DASH y la dieta mediterránea. Tratamientos farmacológicos según el tipo de cálculo, ¿sí? Cálculos de oxalato cálcico, tiazida, citrato de potasio, ¿ya? Alopurinol, ácido úrico, citrato potásico, bicarbonato de sodio y alopurinol, cistina de penicilamina, tiopronina y citrato potásico, y en casos de struvita, ácido acetohidroxámico. Entonces, ¿sí?,
Lo primero que tenemos que nosotros pensar es extraer el cálculo, ¿sí? Obviamente con pues la hidratación, tal vez los espasmolíticos nos van a ayudar los desinflamantes a eliminar el cálculo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no podemos de esa manera, ya tendríamos que pensar en extraerlo, por ejemplo, con litotricia o con cistolitotomía, por ejemplo, que ya son manejos quirúrgicos propios del urólogo, ¿no es cierto? Corrección del factor litogénico, corrección quirúrgica de la obstrucción o extracción de los cuerpos extraños. De todas maneras, las medidas generales de apoyo, evitar sedentarismo, tratamiento de la infección urinaria y ingesta adecuada de líquidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Nos faltan 2 temas. ¿Están bien? ¿Quieren ir a descansar? ¿O quieren hacer una pregunta? ¿Alguien habló? ¿Nadie? ¿Qué es lo qué es lo que van a decir? Doctor, ¿y cuándo sería la siguiente clase? Había conversado con sus compañeros si lo podríamos hacer el lunes, los casos clínicos que estaban pendientes. Y continuamos con tumores renales y nefropatía obstructiva. Está bien, doctor. ¿Ah? Sí, está bien. ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos. Sí, doctor.